Bueno, hoy vamos a ver este tema que sería el último tema, la última parte del tema de arreglos, ¿sí? Hasta ahora lo que hicimos nosotros fue eh, tratar el tema de arreglos, es decir, desarrollar el tema de arreglos utilizando arreglos unidimensionales. Ahora vamos a utilizar arreglos bidimensionales. Un arreglo bidimensional es similar a una matriz, ¿sí? Ustedes vieron en álgebra matrices. Bueno, y acá llega la segunda parte de matrices, nada más que se emplea de una manera más didáctica porque en realidad utilizan la computadora para crear matrices bidimensionales. Entonces, en un arreglo unidimensional tenemos una única dimensión y las posiciones se enumeran de 0 a n-1, de 0 a longitud del arreglo -1. Bueno, ahora vamos a tener dos dimensiones, fila y columna, y eso lo vamos a ver y desarrollar hoy, y vamos a ver algunos ejemplos de algunas operaciones que ustedes han visto ya en álgebra. Es decir, no vamos a desarrollar el contenido de matrices porque ustedes ya lo vieron en álgebra. Esta es una aplicación práctica utilizando un lenguaje de programación y algoritmos en primera instancia, algoritmos para poder declarar una matriz, crearla y luego asignarle valores y hacer operaciones como mostrar los elementos de una matriz o cargar sus elementos, verificar si una matriz es cuadrada, triangular superior o triangular inferior, o si es una matriz diagonal, suma de matrices, productos por una escalar, transponer una matriz, sumar elementos de una fila de una matriz, multiplicar matrices y así. El tema es una generalización del tema de lo que ya hemos visto, ¿sí? Pero igual hay que abordarlo con cuidado, ¿no? Dice, ¿qué es un arreglo bidimensional? Están viendo la transparencia, ¿no? Sí, profe. Bueno, un arreglo bidimensional es similar a una matriz. Tenemos dos índices en lugar de uno, ¿sí? Es decir, antes ustedes escribían el nombre del arreglo y entre corchetes especificaban la posición que querían acceder, ¿sí? Ahora van a escribir dos corchetes, uno a continuación del otro, en el cual el primero nos indica la fila y el segundo índice la columna. Entonces vamos a escribir corchete X, X entre corchetes para hacer referencia a la fila y entre corchetes a continuación para hacer referencia a la columna. Las matrices pueden tener dimensiones distintas, es decir, la cantidad de filas puede ser igual a la cantidad de columnas, en cuyo caso la matriz es cuadrada, y si no es una matriz cuadrada, es de dimensión n por m, siendo n la cantidad de filas y m la cantidad de columnas. Así, si el arreglo se denomina A sub 23 es un valor específico del arreglo. Ahora vamos a ver ejemplos. Y bueno, es útil hacer un tratamiento o manipulación de la información a partir de un arreglo bidimensional porque muchas cuestiones que nosotros vamos a tratar, como por ejemplo tablas de datos o los formularios, cuando nosotros generamos una encuesta a través de un formulario de Google, por ejemplo, se genera una tabla también. Pero bueno, en este caso, en particular, no es el mismo ejemplo, estaría mal dado ese ejemplo. ¿Por qué? Porque las matrices que nosotros vamos a utilizar están compuestas de elementos del mismo tipo. Es decir, que esto no se parece tanto a un formulario de una encuesta para nada, sino que se parece más a una matriz de las que han utilizado en álgebra. Siempre las matrices están compuestas de elementos del mismo tipo, son matrices de enteros o son matrices de reales. Y acá vamos a utilizar también un arreglo bidimensional de enteros o un arreglo bidimensional de reales o de booleanos o de cadena de caracteres. Pero tiene una estructura en dos dimensiones similar a una tabla o a una planilla de cálculo. En eso sí se parece, porque en una planilla de cálculo tiene filas y columnas, como ustedes saben. La declaración y la creación agrega una dimensión más, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la declaración
del arreglo bidimensional tablero, que es un arreglo bidimensional de enteros, ¿sí? Entonces declaramos tablero y antes escribimos un tipo de dato base, corchete que abre y que cierra, corchete que abre y que cierra, para declarar una matriz tablero, que es una matriz o un arreglo bidimensional de enteros. Para crearlo, tenemos que escribir el nombre de ese arreglo bidimensional y le asignamos la ejecución de new int 88. Esto permite, este es un ejemplo, ¿no? Entre corchetes escribiríamos un valor particular. Esto permite crear un arreglo bidimensional de 8 filas por 8 columnas. Es decir, es un arreglo bidimensional cuadrado de 8 filas por 8 columnas. 8 por 8, 64, va a tener 64 elementos. ¿Cómo procedíamos con arreglos unidimensionales? Podemos declarar una línea y crearlo en otro, o podemos hacer todo junto en la misma línea. En este ejemplo, que es donde está la manito, ustedes están viendo la declaración a la derecha del signo igual a la izquierda del signo igual, y a la derecha del signo igual están viendo la creación. Se declara y se crea un arreglo bidimensional de enteros cuya dimensión es 8 filas por 8 columnas. Y como decíamos también con arreglos unidimensionales, podemos declarar un arreglo bidimensional y asignarle valores particulares utilizando la notación de llaves. Pero esta notación a veces es útil cuando queremos hacer una prueba rápida, pero es lo menos frecuentemente usado porque es una notación por extensión de los valores particulares que tiene una matriz y generalmente las matrices se cargan en tiempo de ejecución. Es decir, si nosotros desarrollamos un módulo que permita cargar los elementos de un arreglo unidimensional o un arreglo bidimensional, esa carga de datos se produce en tiempo de ejecución, porque cuando se ejecuta el programa es el usuario el que interactúa con esos módulos y carga los datos que él considera necesarios para una ejecución del programa. Esta es una forma de cargarle datos a la matriz, pero en tiempo de compilación, es decir, queda como fijo, ¿sí? Bueno, y una vez que declaramos un arreglo bidimensional, sucede lo mismo que antes. Ahora preguntamos, ¿sí? Sucede lo mismo que antes. La declaración de un arreglo reserva un espacio en memoria en el cual se va a almacenar una dirección. Y la creación crea el arreglo en sí y hace que ese espacio que se había reservado a la hora de la declaración apunte al primer elemento del arreglo bidimensional. ¿Sí? Bueno, las filas se enumeran a partir de 0 y las columnas también. O sea que este elemento que está acá es el elemento que está en la posición número sub 0, 0. Este está en la posición número sub 1, 0. Número sub 1, 1, número sub 1, 2. Creo que tengo otra transparencia para ver. A ver, creo que alguien levantó la mano. Si no escuché mal, así que escuchó la pregunta. Sí, tengo una duda. Ahí cuando hace inicialización en la declaración y pone 2×3, cada vez que agregamos una coma, ¿estaríamos cambiando la columna? Las comas sirven para separar las filas, por ejemplo esta coma, y para separar las columnas, en el caso de las comas que están adentro del segundo nivel de llaves. Claro, si nosotros tuviésemos una fila más, tendría que haber otra coma y otro Conjunto de 3 elementos. Claro. Este conjunto tiene 2 filas. La primera fila es la fila 1, 3, 5 y la segunda fila es la 3, 6, 7. Tiene 2 filas. Estos dos conjuntos que representan filas están separados por comas y cada una de las filas tiene 3 columnas que están separados por comas. Pero como les digo, esta es la notación
es similar a una notación por extensión de conjuntos y es lo menos frecuentemente usado. Bueno, acá dice, al igual que en los arreglos unidimensionales, en un arreglo bidimensional podemos ver a cada elemento como una variable, ¿sí? Si declaramos un arreglo bidimensional de reales de 20 filas por 30 columnas, lo declaramos y lo creamos así. Por lo tanto, es posible tratar a cada elemento utilizando variables indexadas o también llamamos variables subindizadas. Y podemos asignarle a X el resultado de recuperar el elemento que está en la posición 1, 2 más aquel que está en la posición 0, 0 más 3. Y podemos escribir expresiones aritméticas utilizando operadores más, por y así. Bueno, Profe, sí, es probable que lo haya dicho y no presté atención, pero las matrices, lee las filas de derecha a izquierda, las filas. porque, claro, porque en el ejemplo anterior marcó que la fila 1 la fila 1, 2 es 7. La fila es, esta es la fila 0 y esta es la fila 1. Ah, perdón. Esta es la fila 0 y esta es la fila 1. Esta es la columna 0, esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Tanto las filas como las columnas se numeran a partir de 0. Está bien, disculpe. Inicializando y mostrando sus elementos. Es la siguiente parte. Podemos leer los valores de una matriz de 3×3 con el siguiente código. Bueno, acá hemos declarado una matriz A de 3×3, una matriz de reales, y podemos asignarle los valores a cada uno de los elementos de la matriz, ¿sí? Utilizando estructuras repetitivas anidadas, ¿sí? La estructura de afuera tiene una variable iteradora i y la estructura de adentro tiene una variable iteradora j, ¿sí? Y en realidad está representando la fila y j las columnas. Es normal, como ustedes vieron en la notación de álgebra, utilizar subíndices i y j para fila y columna respectivamente, ¿sí? Entonces acá empleamos i y j, pero en lugar de i y j ustedes pueden utilizar fila y columna como variable, pero acá van a tener que escribir a sub fila columna. Bueno, en este caso es una matriz de 3×3. Eso significa que esta estructura repetitiva anidada, que ustedes ya saben tratar con este tipo de estructuras repetitivas anidadas, porque para eso hicimos problemas del tipo pirámides en resolución de problemas y algoritmos. Pero en este caso, lo que tienen que hacer se utilizan dos estructuras repetitivas anidadas para poder recorrer todos los elementos de una matriz. ¿Para qué recorremos? Para cargar en cada una de estas posiciones un valor real que se le solicita al usuario en la línea 5. Al usuario se le indica ingrese el elemento. El usuario va a facilitar un real a través del teclado, se va a leer ese real, se puede utilizar acá teclado in o se puede utilizar el objeto escáner. Ustedes ya saben utilizar el objeto escáner, utilícenlo. Bueno, una vez que leemos el real, se lo tenemos que asignar una posición adecuada de esa matriz. ¿Cuál es la primera posición de la matriz que recibe un valor real? 0, 0. Tal cual, 0, 0. Y después, el de siguiente, 0, 1. 0, Fila 1. 1, columna 1. 0, 1 y 0, después 0, 0, 2. Ah, no, claro, están 3. No dije nada. 0. Eran 3. El último repitamos, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Ahí cargamos los 3 primeros elementos de la primera fila, porque al cargar 0, 0, 0, 1 y 0, 2, lo que hicimos fue ejecutar este for, ¿sí? Desde j igual 0 hasta su último valor, cuyo límite es j igual a 2, porque j menor estricto que 3. Entonces el último valor que va a asumir j es 2.
Obviamente, después se incrementa una unidad, pero ya no se verifica esta condición. Luego, ¿cuál es el elemento después de que cargamos el elemento A sub 0, 2? ¿Cuál es el siguiente elemento que se carga? 1, 0. El 1, 0. Exactamente, 1, 0, 1, 1 y 1, 2. Y en la última iteración, cuando I vale 3, J va a ir desde 0 hasta 3, con lo cual va a cargar A sub 2, 0, A sub 2, 1, A sub 2, 2. ¿Sí? Bueno, entonces, no nos tenemos que olvidar que si nosotros hacemos una estructura repetitiva anidada de este estilo, en el cual tenemos una variable iteradora fila afuera y una variable iteradora columna adentro, bueno, y representa la fila y la columna porque acá pusimos como primera variable iteradora a la variable i. ¿Sí? Entonces i representa la fila y j representa la columna. Tengan cuidado con eso porque esta estructura repetitiva se puede escribir invertida también, en otro orden. Podemos cargar, nosotros recién hicimos un recorrido, fíjense, que es cargar todos los elementos de la primera fila, todos los elementos de la segunda fila, todos los elementos de la tercera fila. Pero podrían cargar los elementos en función de todos los elementos de la primera columna, todos los elementos de la segunda columna, y así. Cargarlos por columnas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, a ver, si yo quisiera cargarlos por columnas, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué harían? ¿Qué cambio le harían a este programa? ¿Qué cambio le harían a este trozo de código para cargar los elementos de esta matriz por columnas? Primero quiero cargar A sub 0, 0. Después quiero cargar A sub 1, 0. Después A sub 2, 0. Tendríamos que cambiar en la asignación el i por el j. Digamos, invertir ahí. Cuando cargamos el arreglo, ponemos primero la j, después la i. Bien. Esa es una solución y es correcta. ¿A alguno se le ocurre alguna otra forma? Esa es la más simple en realidad. Y cuando ponemos A y ponemos IJ, cuando lee lo del usuario, ponerlo al revés también. JI. Es la que dijo él. Y Hacer bueno, la esa, matriz. sino la otra en los for, cambiar. La J y ¿Cambiar la I. qué? Ahí Como sí. en el primer for trabajamos la I, ahora trabajar la J en el primer for. Exacto. El Esas son las anidado. dos. Las dos alternativas. Invertir los for o cambiar los índices de las variables iteradoras. Son las dos soluciones. Son dos soluciones posibles para cargar los elementos de la matriz por columna. Lo importante, ¿para qué hacemos ese ejercicio mental? Para entender que hay que leer bien esa estructura repetitiva para ver cómo se cargan los elementos de la matriz. En el ejemplo en pantalla se cargan por fila. Todos los elementos de las distintas columnas para la primera fila. Todos los elementos de las distintas columnas para la segunda fila. Pero vamos cargando todos los elementos por fila. También los podemos cargar por columnas. Y si quisiéramos, en lugar de cargar elementos de una matriz, quisiéramos mostrarlo, simplemente cambiaríamos la línea 5 y 6, la reemplazaríamos por un system.out.print de A sub ij. Y permitiría mostrar los elementos de una matriz, obviamente por fila. ¿Sí? Es decir, cambiaríamos 5 y 6 por esta instrucción. ¿Qué cambio adicional o qué otra modificación harían? Porque, ¿qué pasa si yo escribo este system.out.print A sub ij acá en lugar de la línea 5 y 6? ¿Es suficiente para mostrar los elementos de una matriz? No. No, porque no lo está leyendo. No, Porque supongamos que lo ya muestra uno abajo de otro. O sea, Claro. esa va a ser una diagonal nomás. Va a ser la diagonal principal. No. Es decir, Hay como que dijo hacerlo uno de sin los alumnos, como dijo uno de los alumnos, lo va a mostrar todos los elementos uno debajo del otro.
¿Qué cambios tendríamos que hacer? Habría Tendría que que, escribir un system.print y abajo del el segundo for poner un system.println, ¿no? Exacto, lo que hacían con pirámides. Acá van a escribir un system.out.print de A sub IJ y debajo del for, como dijo recién el alumno, va a haber un system.out.print de un espacio o de nada directamente para saltar de línea una vez que se mostraron los elementos de la primera fila. Eso es lo mismo que han hecho con una pirámide, los ejercicios que hacíamos en RPA. Bueno, acá fíjense que la matriz tiene una dimensión que es de 3×3, pero dice acá, es conveniente utilizar el atributo len para recorrer los componentes del arreglo. Bueno, recuerdan que cuando utilizábamos arreglos unidimensionales, accedíamos al atributo len, ¿sí? Ahora, para recuperar el número de filas de un arreglo bidimensional, el número de filas es el nombre del arreglo bidimensional punto len. Y si queremos recuperar el número de columnas, tenemos que escribir el nombre del arreglo bidimensional sub 0.len. Ahora lo vamos a ver. Ejemplo. Supongamos que queremos mostrar los elementos de una matriz, ¿sí? Es una matriz M, que es un arreglo bidimensional de enteros, ¿sí? Lo vamos a mostrar por pantalla. Este módulo recibe un arreglo bidimensional y declara 4 variables, cantidad de filas, cantidad de columnas, fila y columna. A la cantidad de filas de esta matriz M es longitud de M-1, que eso lo escribiríamos en Java con m.len. A la cantidad de columnas le asignamos longitud de m sub 0 menos 1, que eso lo escribimos, a ver, acá dice menos 1. Esto creo que lo habíamos hablado ya el miércoles de la semana pasada. Difiere un poco el pseudocódigo del Java. ¿Por qué? Porque en el Java nosotros utilizamos el menor estricto en un for. En cambio, el para, la estructura para, considera que la variable iteradora va desde un límite inferior hasta un límite superior inclusive, ¿sí? Entonces la cantidad de filas es la longitud de m, es decir, m.len, que representa la cantidad de filas menos 1, ¿sí? Recuerden que las filas siempre se enumeran a partir de 0. m.len me retorna la cantidad de filas, es decir, que vamos desde 0 hasta la cantidad de filas menos 1. Y en columnas vamos desde la cantidad de columnas, que es longitud de m sub 0, o en Java es m sub 0.len, menos 1, porque también las columnas van desde 0 hasta la cantidad de columnas menos 1. Y eso es lo que hacemos para filas desde 0 hasta cantidad de filas y para columnas desde 0 hasta cantidad de columnas. Vamos a mostrar por pantalla el valor de m sub fila col. Y bueno, y acá hay un error en este pseudocódigo. A ver, ¿cuál es el error? El salto de línea está abajo del segundo para, en vez de entre el primero y el segundo. Claro, tiene que estar acá, entre medio del primer para y el segundo. Exactamente. Bueno, este permite mostrar entonces los elementos de una matriz. ¿Alguna consulta que tengan de ese pseudocódigo? Es sencillito. Ustedes ya han hecho práctica con arreglos, entonces esto no les resulta complicado. Veámoslo en Java. Recibimos una matriz. Este módulo va a mostrar los elementos de la matriz. Definimos las variables de recién, fila, col, que son variables iteradoras, la variable iteradora de filas, la variable iteradora de columnas, y dos variables que son cantidad de filas y cantidad de columnas. La cantidad de filas es la cantidad de filas, una variable que nos va a servir para poder almacenar la cantidad de filas, m.len. Y cantidad de columnas, la longitud o la cantidad de columnas del arreglo bidimensional,
y eso es m sub 0.len. Entonces, fíjense, la cantidad de filas, necesitamos una estructura repetitiva que va desde fila igual a 0, y el último valor es cantidad de fila menos 1. Por eso acá dice fila menor estricto que cantidad de fila. El último valor que adopta fila es la longitud de m.len menos 1. Y acá, en este for va desde 0 hasta el último valor que adopta call es m sub 0.len menos 1. Entonces, lo que vimos recién es que en un arreglo unidimensional, m.len me retorna la longitud del arreglo unidimensional. Pero en un arreglo bidimensional, el nombre del arreglo .len me retorna la cantidad de filas. Para obtener la cantidad de columnas tengo que escribir m sub 0 o el nombre del arreglo sub 0.len. Es lo único que hay que tener presente, ¿sí? Y bueno, y acá mostramos los elementos de la matriz y saltamos de línea después de mostrar los elementos de la primera fila. Cuando nosotros queremos mostrar los elementos de una matriz por pantalla, no tenemos la chance de mostrar todos los elementos de la primera columna y así. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque eso se debe a que, bueno, en particular, todos los resultados nosotros los mostramos en una consola. Y la consola es como si fueran líneas que se escriben una detrás de la otra, ¿sí? Entonces, en este caso, no podríamos hacer un ejercicio de mostrar por pantalla los elementos de una matriz, primero los de la primera columna, después de la segunda columna, porque no hay forma de hacerlo en la consola de la pantalla de Java. Inevitablemente tenemos que imprimir o mostrar todos los elementos de la primera fila, saltar de línea. Todos los elementos de la segunda fila, saltar de línea, ¿sí? Bueno, y acá en el programa principal, una forma abreviada, y para eso sirve la notación esta, que es una notación como si fueran conjuntos por extensión, ¿sí? Ahí utilizamos, es de utilidad para que, para hacer un test o una prueba de este módulo mostrar matriz. Cada vez que ustedes construyan un módulo en un programa o para el día de mañana cuando estén trabajando, hagan un test del programa, es decir, una verificación de que ese programa realmente hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Cuando decimos que un programa responde bien, es decir, que decimos que es eficaz. Es eficaz si el módulo hace aquello que nosotros queremos que haga. Una cosa es que sea eficaz, es decir, que haga lo que se espera que ese módulo haga, y otra cosa tiene que ver con la eficiencia, es decir, si hace un buen aprovechamiento de recursos de memoria, y algunos programas tendrán acceso a disco, memoria o disco, de una manera eficiente. Una cosa es la eficacia, o que un módulo sea eficaz, y otro que un módulo sea eficiente. O sea, acá lo que hicimos en el programa principal es asignarle a un arreglo bidimensional matriz, un arreglo de enteros, un conjunto de valores. Esta matriz tiene 2 filas por 3 columnas. Y después llamamos al módulo mostrar matriz y le pasamos esa matriz para mostrar los elementos por pantalla. Escuché que alguien había levantado la mano. Sí, profe, quería preguntar si en esto igual podríamos hacer que lea de izquierda a derecha. Ah, a través de esta notación. Sí. No, en esta notación también ingresamos por fila. Ah, listo. Bueno, entonces este es el primer ejercicio que tiene el pseudocódigo. Recuerden que acá está, este escribir va entre medio de los dos para. Nótenlo. Es un módulo que permite mostrar los elementos de una matriz en pseudocódigo para que vean cómo se escribe también m.len. En pseudocódigo se escribe longitud de m-1. ¿Sí?
Porque el m.len, ¿por qué lo escribimos distinto? Eso es importante ahora detenernos. ¿Por qué? Porque acá la notación en Java, que Java es un lenguaje orientado a objetos, generalmente la notación es objeto.método o objeto.atributo, ¿sí? Acá len es un atributo del arreglo. Entonces, objeto es el arreglo bidimensional. Punto, atributo. Siempre la notación es con la notación de objetos. Objeto.atributo, objeto.método. Pero en pseudocódigo no tenemos objetos. Lo escribimos de una manera genérica. Porque el pseudocódigo lo que especifica es el esqueleto de un programa. Donde ese programa se puede ejecutar el día de mañana en un lenguaje de programación orientado a objetos o en un lenguaje de programación que no sea orientado a objetos, ¿sí? Entonces es por eso que esto es independiente del paradigma del programa. ¿Alguien había levantado la mano? ¿No? Bueno, seguimos. Profe, Sí, yo tengo una pregunta. sí. ¿Cuál es la diferencia entre atributo y método? Bueno, eso lo vamos a ver lo vamos a ver en profundidad el miércoles que viene. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver el tema de tipo dato abstracto. ¿Sí? A ver. Nosotros hasta ahora en RPA utilizábamos objetos en el caso de Java, para acceder a los métodos de una cadena de caracteres, ¿sí? Los métodos eran len, equals, substring, trim, indexOf. Todos esos métodos de cadena de caracteres los accedíamos con la notación objeto.método, donde el objeto era una cadena de caracteres y después del punto escribíamos el nombre del método. Cuando nosotros declaramos una variable que es de tipo que es de tipo arreglo bidimensional, por ejemplo acá, tablero es un arreglo bidimensional, por ser un arreglo, tiene una propiedad, ¿sí? Tiene propiedades. Todos los arreglos definen una propiedad o un atributo, que es la propiedad o atributo len, ¿sí? Donde esa propiedad o atributo te permite acceder a la longitud ya sea de la fila o de la columna, ¿sí? El tema es que en cadena de caracteres siempre accedíamos a métodos. A veces decimos que accedemos al comportamiento del objeto. Todo objeto que es de tipo cadena de caracteres tiene una amplia gama de métodos que se pueden utilizar con cadena de caracteres. Decimos que la clase string en realidad es la que define el comportamiento de todos los objetos que sean de tipo cadena de caracteres. Entonces, una clase, que es lo que vamos a crear la semana que viene, nosotros vamos a crear clases a partir del miércoles que viene. Es una clase, una clase teórica muy importante la del miércoles de la semana que viene. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a crear clases, donde las clases son un molde para definir objetos. Y ese molde va a especificar ya sea atributos o métodos. Entonces vamos a definir una clase con sus atributos y métodos y después, al crear un objeto de esa clase, vamos a poder acceder a sus atributos o a sus métodos. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene con la clase de tipo dato abstracto. Por ahora, tenemos que recordar que en el caso de arreglos bidimensionales, len es un atributo o propiedad. En cambio, en cadena de caracteres, len no es un atributo o propiedad, es justamente un método. Esto lo vamos a ver la semana que viene, como te digo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran consultar? ¿No? Bueno,
Este módulo recibe un arreglo M. Su parámetro formal declara un arreglo M, ¿sí? Pero verifica si ese arreglo bidimensional es un arreglo bidimensional de orden n. ¿Sí? Vieron que cuando tiene orden n una matriz es porque decimos que tiene n filas por n columnas. Es decir, que sea un arreglo bidimensional cuadrado, o podemos decir, verificar si es una matriz cuadrada. ¿Sí? ¿Cuándo es cuadrada? Cuando la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas. Es decir, debe retornar la evaluación de la expresión longitud de m es igual a longitud de m sub 0. Y eso es lo que escribe o lo que muestra el código Java acá abajo. Una sola línea tiene este módulo. Y retorna la evaluación de la comparación entre m.len y m sub 0.len. ¿Sí? Fíjense qué forma resumida de escribir el resultado que retorna este método que se llama escuadrada, que retorna justamente un booleano. Ustedes quizás hubieran estado tentados de declarar una variable booleana respuesta. A respuesta le asignan la evaluación de esta comparación de igualdad y después retornan respuesta. Bueno, esta forma es una forma más resumida y evita tener que estar declarando una variable lógica al cual le asignamos el resultado de la evaluación de esta expresión y luego retornamos el valor de esa variable. Directamente, este módulo retorna la evaluación de esta expresión. Si la matriz que recibimos como parámetro, la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas, bueno, si la matriz es de 2 por 2, la cantidad de filas es 2, 2 es igual a la cantidad de columnas 2, sí. Entonces, si son iguales, retorna true. Y si no es igual, retornará false. Bueno, este módulo es para ver si una matriz es triangular superior. ¿Sí? ¿Cuándo una matriz es triangular superior? Cuando hay elementos en su diagonal o en la parte superior a la diagonal. ¿Sí? Pero no solamente eso. Primero tenemos que verificar que la matriz sea cuadrada. Si la matriz es cuadrada y solamente tiene elementos en la diagonal o en la parte superior, podemos decir que es una matriz triangular superior. Los elementos que están por debajo de la diagonal tienen que ser elementos 0, ¿sí? Para considerarse una matriz triangular superior. Entonces, dice este módulo, ¿no? Recibe una matriz, define enteros, variables lógicas, las variables cantidad de filas y cantidad de columnas que habíamos visto antes. Hay una variable booleana continuar y a fila le asigna 0. Y dice, si la matriz no es cuadrada, continuar se le asigna falso. ¿Sí? Y retorna continuar. Antes de este retorna me faltó un fin sí. ¿Sí? Acá falta un fin sí. Si no es cuadrada, va a retornar el valor falso. Porque una matriz que no es cuadrada no puede ser triangular superior. Si es cuadrada, entramos en esta cláusula si no. Y entramos en una estructura repetitiva que itera por las filas. La fila está inicializada en 0 y mientras filas sea menor estricto que la cantidad de filas y continuar, ¿sí? La variable continuar, vamos a entrar en esta estructura repetitiva. ¿Sí? Y acá tenemos una inicialización de columna en 0 y también tenemos una estructura repetitiva mientras columna sea menor que la cantidad de columnas y continuar. Y acá viene lo más interesante. Si la fila es mayor que la columna, ¿sí? Fila mayor que columna. Fila mayor que columna, ¿cuáles son los elementos cuya posición de la fila es mayor que la columna? Fíjense, imaginemos un arreglo de 3 por 3.
¿sí? Si estamos considerando un arreglo de 3×3, la fila, el elemento en la fila A sub 1, 0, A sub 1, 0, está por debajo del primer elemento que es A sub 0, 0, ¿sí? A sub 1, 0, A sub 2, 0, ¿sí? Cuando la fila es mayor que la columna, estamos considerando aquellos elementos que están por debajo de la diagonal, ¿sí? Entonces, esta estructura repetitiva pregunta, si la fila es mayor que la columna y el elemento en la posición fila-columna es distinto de 0, es decir, estamos considerando un elemento que está por debajo de la diagonal y si este elemento es distinto de 0, entonces a la variable continuar se le asigna falso, lo cual corta esta estructura repetitiva y luego corta la otra y se retorna falso. Pero si esto no se cumple, call se va a seguir incrementando. ¿Para qué? Para hacer un chequeo de los elementos, de todos los elementos de la matriz. Call se incrementa una unidad y luego se vuelve a evaluar otro elemento y así. El recorrido de esta matriz es un recorrido exhaustivo, recorre todos los elementos de la matriz. ¿Y en qué orden? Bueno, recorre todos los elementos de la primera fila, los elementos de la segunda fila, de la tercera fila, y hace ese chequeo de que verifica si los elementos que están por debajo de la diagonal son distintos de 0. Bueno, si en algún momento se encuentra con un elemento que está posicionado debajo de la diagonal y es distinto de 0, hace que se corte ese recorrido exhaustivo y que se retorne directamente la respuesta que es falso. Sí o sí necesitamos estructuras repetitivas mientras, porque si bien hace un recorrido parcial, lo que quise decir antes es que el recorrido de los elementos de la matriz lo va a hacer en orden, ¿sí? Si en algún momento no se verifica la condición de que no es triangular superior, bueno, entonces retorna directamente falso. ¿Alguna pregunta que tengan de este módulo? ¿O algún comentario que les surja? El problema es que este módulo, ¿sí?, está recorriendo algunos elementos de la matriz que es innecesario recorrerlos, ¿no? Porque si nosotros queremos verificar si una matriz es triangular superior, lo único que tendríamos que chequear es si los elementos que están por debajo de la diagonal, si hay algún elemento por debajo de la diagonal y es distinto de 0, en ese caso ya responder que es falso. Y acá está recorriendo los elementos que están en la diagonal, que están por encima de la diagonal, que están por debajo de la diagonal, ¿sí? Está recorriendo de una manera ineficiente. Imagínense que si es una matriz de 100%, tiene 10.000 elementos. Y está recorriendo los 10.000 elementos en el peor de los casos, ¿sí? Y es innecesario recorrerlos todos. Si recorriera la mitad, es decir, aquellos elementos porque están por debajo de la diagonal, sería mucho más eficiente. Y eso es lo que hace este siguiente algoritmo, una forma más eficiente. Solamente va a recorrer los elementos que están por debajo de la diagonal. La cantidad de filas que va a tener que tratar es la cantidad de columnas menos 2. ¿Sí? Porque acá le restó 1 y acá le resta otro. Y la cantidad de filas, a ver, acá tiene la cantidad de columnas y la cantidad de filas. A ver, veamos, razonemos cómo está construido este algoritmo. Pregunta acá, esto es,
Está bien. J es la fila y I es la columna. Por eso acá puso JI. Supongamos, a ver, I vale 0 al principio, ¿sí? J vale I más 1. J es 1. Entonces el primer elemento que chequea es 1, 0. Es justamente el primer elemento por debajo de la diagonal, ¿sí? El elemento M sub 1, 0. Es el primer elemento por debajo de la diagonal, porque la diagonal comienza en el elemento M sub 0, 0. Recuerden, el que está abajo es M sub 1, 0. ¿Sí? Bueno, después de que verificó este elemento, J se incrementa en 1. J vale 2 ahora. 2 es menor que la cantidad de filas. La cantidad de filas es la cantidad de filas de la matriz. ¿Sí? Entonces después va a chequear el elemento A sub 2, 0. Es decir, está recorriendo los elementos que están por debajo de la matriz por columnas. Primero el elemento A sub 1, 0, después el elemento A sub 2, 0, después el elemento A sub 3, 0. ¿Sí? Siempre los va recorriendo por columnas. Una vez que termina de recorrer la primera columna, I se incrementa en una unidad, con lo cual ahora I vale 1 y J vale 2. Con lo cual va a ir al elemento A sub 2, 1, A sub 3, 1, A sub 3, 2. Es decir, está recorriendo los elementos que están por debajo de la diagonal por columnas. Y solamente va a recorrer de esta forma los elementos que están por debajo de la diagonal. Y esa es la forma más eficiente que tiene este módulo de verificar si una matriz es triangular superior. ¿Alguna consulta que tengan? Esperen que miro si es urgente el mensaje o no. Bien, preguntas que tengan. Profe, Sí, si en algún momento el algoritmo encuentra que en la columna hay un elemento, o sea, por debajo de la diagonal mayor que 0, entonces ya lo determina como falso. claro. Ah, Porque acordate que una matriz triangular superior es aquella matriz que tiene elementos distintos de ceros en la diagonal o arriba de la diagonal. ¿Sí? claro. Es decir, puede tener valores, supongamos, una matriz triangular superior es una matriz que tiene en su diagonal todos elementos 2 y arriba de la diagonal tiene todos elementos 2. Pero debajo de la diagonal tiene que estar siempre con 0. Por eso este recorrido acá con esta estructura alternativa verifica que si hay alguno de estos elementos que están por debajo de la diagonal que es distinto de 0, entonces continuar es falso y responde falso. Claro, claro, claro. Gracias. Profe, una pregunta. Sí. ¿La triangular inferior sería lo mismo si cambiáramos I por J? Y la triangular inferior es al revés, es otro tipo de pirámide, pero en realidad no está escrito acá para que ustedes lo hagan. Lo tienen que hacer como ejercicio de la práctica. Ah, joya. Tienen que verificar si una matriz es triangular inferior. Es decir, que los elementos que están por encima de la diagonal tienen que verificar que sean igual a 0. Van a hacer algo similar a esto. Bueno, acá está en Java. Profe, Sí. y en caso de que sean todos los elementos 0, el algoritmo anterior no sé si te sirve para verificar si es triangular superior. Si la matriz está compuesta por ceros, Sí. es una matriz triangular superior también. Ah, de igual forma. Claro, porque una matriz compuesta todo por ceros verifica la condición de ser matriz triangular superior. Ah, Porque todos los elementos por debajo de la diagonal son ceros. Verifica la condición. claro, va a verificar también que sea triangular, inferior. También.
Verifica las dos cosas. Perfecto. Una matriz, de hecho, una matriz diagonal, fíjate cómo se define la matriz diagonal. Una matriz diagonal retorna true cuando es triangular inferior y triangular superior. Cuando tiene ceros por debajo de la diagonal y ceros por encima. Ya, entonces haría, si pide algo así, claro, hay que usar los dos, como dos módulos, y ya tenés Claro. que son todos ceros. Tenés dos módulos y llama a cada uno de los módulos. Sería conveniente, por ejemplo, utilizar esta solución siempre y cuando hayamos empleado una definición eficiente de triangular superior y una definición eficiente de triangular inferior. Porque si nosotros, en lugar de utilizar esta definición, utilizamos esta definición, que no es eficiente, ¿sí? No es eficiente porque esta recorre todos los elementos de la matriz. Es decir, recorre innecesariamente a todos. Obviamente es un recorrido parcial, si no se verifica corta, pero hace un recorrido no eficiente de la matriz. En cambio, esta forma es una forma eficiente. Si nosotros implementamos de una manera eficiente triangular inferior y triangular superior, entonces la matriz diagonal está bien definirla de esta forma. Si no implementamos un recorrido eficiente, esta definición de matriz diagonal está haciendo cálculos innecesarios, no es muy eficiente, no sería muy eficiente definirlo así si los módulos en los cuales confía no son a su vez eficientes. Bueno, estos módulos que acabamos de ver, es muy importante que ustedes los pasen en este mismo código, lo escriban en sus máquinas. No lo van a poder copiar y pegar, porque vieron que no se puede copiar y pegar desde el PDF. Hay que escribir, y justamente para eso se hace, para que no lo puedan copiar y pegar, para que lo escriban y así ustedes lo vayan razonando mientras los escriben y entienden cuál es la diferencia entre un módulo triangular superior definido en forma ineficiente de una manera más eficiente. Recuerden que en esta materia vamos a tener, ¿cómo se dice? Vamos a tener la consideración de hablar sobre la eficiencia. En RPA hablamos más si un programa era eficaz, que funcione. No importa si no era tan eficiente, pero ahora en desarrollo de algoritmos sí consideramos que sea eficiente. Bueno, fíjense, una consideración para la eficiencia, dijimos que en lugar de acceder a longitud de m o en lugar de acceder a m.len, dentro de la condición del while, se lo asignamos a una variable y utilizamos esa variable como parte de la condición. Eso es más eficiente. ¿Por qué? Porque el acceso a un atributo del arreglo o el acceso a un método de un objeto, si nosotros lo queremos acceder al atributo o al método dentro de la expresión de la estructura repetitiva, eso hace que el programa sea menos eficiente, porque los accesos a atributos o accesos a métodos tienen su tiempo de ejecución, ¿sí? No es tan simple. Menos simple es el acceso a un método. Entonces, como requieren un tiempo de ejecución adicional, para evitar estar llamando a esos métodos cada vez que se evalúa la expresión booleana, por eso se lo asignamos a una variable y utilizamos esa variable como parte de la expresión. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, la suma de matrices es algo fácil. Ustedes ya lo conocen. Dos matrices se pueden sumar siempre y cuando tengan la misma cantidad de filas y columnas. Es decir, que si A es una matriz o un arreglo bidimensional de n filas por m columnas, decimos que A es n por m. Y B, si tiene la misma cantidad de filas y de columnas que A,
En ese caso se pueden sumar. Si A y B se pueden sumar siempre y cuando tengan igual cantidad de filas e igual cantidad de columnas. Y para sumarlas requerimos de una matriz adicional donde vamos a guardar los resultados, que es la matriz C. Eso lo podemos escribir de una manera relajada, se puede decir, porque en realidad esto no es una notación formal de matemática, ¿sí? En matemática tenemos que utilizar series para representar esto. Esto es una notación relajada. Decimos que A sub ij más B sub ij es igual a C sub ij. Si esta es la matriz A y esta es la matriz B, esta es la matriz C. Entonces, ¿qué vamos a sumar? A sub 0, 0 con B sub 0, 0. A sub 0, 0 es 1. B sub 0, 0 es 0. 1 más 0 es 1. Después sumamos A sub 0, 1 con B sub 0, 1, que es 3 más 0, que es 3. Y así, sumamos los respectivos elementos IJ de A más IJ de B para producir el elemento IJ de C. Matriz simple. Entonces, acá está el módulo sumar. Recibe dos arreglos. Tienen que ser arreglos bidimensionales, obviamente, de tipos que sean compatibles entre sí. Tiene que existir compatibilidad de tipos. No solamente tenemos que verificar que tengan igual cantidad de filas e igual cantidad de columnas, sino que deberíamos chequear que los tipos sean tipos compatibles. Pero bueno, acá no lo chequeamos porque en realidad ese chequeo de alguna forma está dado por la declaración del parámetro formal. A es un arreglo bidimensional de enteros y B es un arreglo bidimensional de enteros. Se definen variables iteradoras fila y columna para iterar por fila y columnas, y variables cantidad de filas y cantidad de columnas para almacenar la cantidad de filas y cantidad de columnas tanto de A como de B, ¿sí? Porque se supone que son iguales, ¿sí? Bueno, a ver, acá en realidad no se verificó si tienen igual cantidad de filas que de columnas, pero quien llame este método sumar lo debe chequear. Fíjense, este módulo sumar está implementado acá en Java. Y el main declara dos variables, dos matrices, matriz y matriz 2, que son dos matrices bidimensionales de 2 filas por 3 columnas, de 2 por 3, cada una de ellas. Y antes de llamar al módulo mostrar matriz, verifica que la cantidad de filas de matriz sea igual a la cantidad de filas de matriz 2 y que la cantidad de columnas de matriz sea igual a la cantidad de columnas de matriz 2. Si se cumple que las filas son iguales y las columnas son iguales, recién ahí llama al módulo sumar matriz con matriz 2 y se lo asigna a la matriz 3, que está declarada acá y que recibe un valor. Volvamos al módulo sumar. El módulo sumar recibe dos arreglos bidimensionales, que son los que se van a sumar. Este módulo no dice el comentario, y debería tener un comentario, porque en realidad acá había espacio como para poner comentarios, pero podríamos haber dicho que como precondición de este módulo, se debe verificar que la cantidad de filas de A sea igual a la cantidad de filas de B, y que la cantidad de columnas de A sea igual a la cantidad de columnas de B. Este módulo tiene una precondición para que se pueda ejecutar. Y retorna justamente un arreglo bidimensional de enteros. Ese arreglo que va a retornar está representado por el arreglo C, que está declarado acá en la segunda línea. Se crea un arreglo C con esta instrucción, ¿sí? El new int que se hace en Java se representa en pseudocódigo de esta forma. A C le asigno entero de cantidad de filas más 1 y cantidad de columnas más 1. Acá le suma 1 porque antes se lo había restado. Entonces tenemos una estructura repetitiva para, que va desde 0 hasta cantidad de filas, una estructura repetitiva para, con la variable iteradora col, que va desde 0 hasta cantidad de columnas, y a la matriz en la posición fila-columna le asigna la suma de A sub fila col más B sub fila col.
Y bueno, y finalmente retorna C. Este módulo retorna C porque es la matriz resultante de la suma entre las matrices A y B. Tenemos que crear, con este módulo, creamos una matriz que tenga las mismas dimensiones que A y que B, ¿sí? Almacenamos los valores correspondientes y retornamos esa matriz, porque retorna una matriz bidimensional. Esto es lo que hace también en Java, es muy simple, el Java es exactamente igual que el pseudocódigo, y recordar que en el programa principal, siempre que querramos llamar al módulo sumar, vamos a tener que verificar que las matrices que queremos sumar puedan ser sumadas, es decir, que tengan igualdad en sus filas y en sus columnas. Si no se cumple, se muestra este cartel, no es posible sumarlas. Escucho preguntas. ¿Sería posible modularizar la parte esa donde verificas la cantidad de fila y columna de cada matriz? ¿No Sí. sería más cómodo? Va para mí. Sí. A ver, tendríamos que pasar, ¿qué parámetros tendría ese módulo de verificar? Yo haría que se guarde la fila y columna se guarden en una variable en el main y que esas variables se pasen como atributo. Tendría que retornar un lógico creando un módulo, pasando las dos matrices y comparando en el módulo que es para comparar. Sí, tendría que retornar un lógico, eso lo escuché, pasando las dos matrices, dijo el último alumno, ¿no? Claro, comparando las dos matrices justo en ese módulo, como estaba hecho en el anterior código que había mostrado, que decía si matriz igual a matriz B y retornar el lógico. Claro. Supongamos que el módulo se llama verificar orden, ¿sí? Verificar orden recibe dos matrices como parámetro. Entonces acá tenemos que escribir if verificar orden matriz, matriz 2 va a retornar true en el caso de que se cumpla esta condición y false en caso contrario. Ese módulo sería muy simple. A ver, aguántenme un toque. Vamos a ver, voy a compartir. Esperen un minutito. Dijimos, a ver, que vamos a compartir. A ver. Módulo, fin módulo. El módulo se llama verificar orden. Recibe como parámetro una matriz, dos matrices bidimensionales. Imaginemos que es X e Y. ¿Y qué retorna? Lógico. Un lógico. Lógico. Retornar. Retornar. ¿Cómo escribimos que la cantidad de filas de X sea igual a la cantidad de filas de Y? Bien. Y ahora tenemos que hacer lo mismo
longitud de x sub 0 es igual a la longitud de y sub 0. Ahí está el módulo. Bueno, acá no nos tenemos que olvidar de que hay que poner comentarios. Este módulo retorna verdadero si x e y tienen igual cantidad, voy a poner cantidad para resumirlo así, cantidad de filas y cantidad de columnas. El numeral a veces se utiliza como una forma de escribir cantidad. Siempre que especifiquemos un módulo, el objetivo hay que documentar y hay que escribir cada parámetro, primera matriz bidimensional de enteros. Esto lo van a hacer en el parcial. Con seguridad, no se lo olviden. Hay que documentar cada parámetro de entrada, cada parámetro de salida también. Y el valor retornado. Profe, Sí, a ver, no en el parcial, ¿sí? En el parcial tiene que demostrar siempre que saben hacerlo y que lo hacen. Lo pueden omitir en la práctica, pero no se lo tienen que olvidar en el parcial, porque suele pasar de que muchas veces llegamos al final o a los parciales y hay gente que no escribe ni un comentario. ¿Sí? No, claro, eso sí, es cierto. Eso sí, dijimos que, bueno, que active el micrófono. El comentario, como es de múltiple línea, ¿veis? Así corresponde, ¿está bien? Bueno, y en Java sería public, static, después vamos a cambiar eso, ¿eh? Boolean, verificar orden, entero x, llave. Bueno, no voy a escribir acá el comentario, ustedes lo escriben el comentario. Return, acá escribiríamos return con R. Ven que voy a maximizar un poco así pueden ver más. Y sería, entonces acá ¿cómo lo escribimos? A ver, díganme ustedes. x.length igual a y.length. X.len igual, ¿no? Sí. Y luego, Con ant lo mismo, con los símbolos que no me acuerdo. X.length corchete 0 sería, ¿no? x corchete 0.len. Listo. Ahí, profe, duplicó static en la declaración de la función. Sí. A ver, todavía no vimos los modificadores de visibilidad. ¿Lo vieron en la práctica? No. Bueno, pueden a veces evitar escribir static. Pero por lo general, como la mayoría de los ejemplos ponen public static, hasta el día de hoy... No, digo que está duplicado. Ah. Bien. Punto y coma. ¿Sí? Es una sola línea. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Sigo compartiendo el PDF? ¿Alguna pregunta de esto? No. Bueno. Esto parece simple, pero después fíjense cómo a la hora de escribir es otra cosa. Siempre pasa lo mismo con algunos temas de informática, que uno los entiende, pero otra cosa es escribirlo, ¿no? Ahí se los pasé por chat. Bueno, vamos a dejar de compartir acá. Vamos a compartir nuevamente el PDF.
Bueno, suma, sumar. Y ahora, producto por un escalar. El escalar es el escalar K, que habrán escrito realmente la notación del escalar es K en álgebra. K por A, donde A mayúscula es una matriz, es multiplicar el escalar K con cada uno de los elementos de la matriz. Así que tenemos que hacer un recorrido simple por fila y columna de la matriz A y lo vamos a multiplicar por el escalar K. K por A sub IJ o A sub fila col, se lo vamos a asignar a A sub fila col. ¿Alguna Es lo consulta? mismo que cuando ingresás, ves todos los elementos de una matriz, solo que ahora guardás, multiplicás por K y lo guardás en el elemento, ¿no? Sí, es lo mismo, pero hay cosas que hay que tener presente. Este es un módulo. Se está modularizando una función que es multiplicar una matriz por un escalar. Los parámetros son dos, la matriz y el escalar. Entonces, tenemos que modularizar, saber hacerlo también. Algo que hayan detectado como error, algo que quieran comentar de esta multiplicación por un escalar. ¿No? Ahora les pregunto yo, ¿deberíamos retornar el arreglo A? Sí. Sí, porque fue modificado. No, no hace falta. Si fue modificado, no hace falta. ¿Por qué no? Porque está vinculado a una dirección de memoria. Exactamente. Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Fíjense que varios dijeron que sí. Como un método que parece muy simple, que es muy igual a otro que recién decía un alumno, tiene sus cosas que hay que prestar atención. Le estamos pasando un arreglo bidimensional completo. Es decir, lo vamos a llamar a este módulo con un arreglo que quizás se llame distinto en el programa principal. Siempre recuerden esto, cada vez que se hace un pasaje de parámetros, el parámetro actual no se tiene que llamar exactamente igual que el parámetro formal. Se pueden llamar distinto, ¿sí? No necesariamente se tienen que llamar distinto, ¿sí? Pueden tener el mismo nombre, pero si tienen el mismo nombre, la variable del programa principal X no tiene nada que ver con la variable X del parámetro formal. Entonces repetimos, los parámetros por lo general se llaman distintos. Cuando se llaman con el mismo nombre, en realidad tienen el mismo nombre, pero representan distintas variables, ¿sí? Recordemos que el pasaje de parámetros de tipos primitivos es pasaje de parámetro por valor. Pero cuando pasamos un arreglo completo, sea este arreglo un arreglo unidimensional o bidimensional, estamos haciendo un pasaje de parámetro por referencia. Eso significa que el parámetro formal A va a tener una referencia a aquel arreglo que fue creado en el algoritmo principal y que cualquier modificación sobre el arreglo A también va a afectar al arreglo que fue creado en el programa principal y que fue pasado como parámetro actual. Es decir, tanto la referencia del parámetro actual como la referencia del parámetro formal son locaciones de memoria que apuntan al mismo arreglo. Si yo al arreglo A ahora multiplico todos sus elementos por el escalar K, eso significa que este arreglo A bidimensional sufrió una modificación y yo no necesito retornar el arreglo, porque al haber hecho un pasaje de parámetro por referencia, todo lo que modifique sobre A también lo va a ver el algoritmo principal o cualquier otro algoritmo que haya llamado a este módulo que se llama mult por escalar. Si nosotros encontramos en el parcial que les pedimos un módulo y alguno retorna el arreglo completo, eso es considerado un error grave. Se han desaprobado finales que tenían muchos de los ejercicios bien y retornaban el arreglo completo. Pero si No queremos de- algo nuevo, está bien.
¿Sí que? Si creamos un arreglo nuevo dentro y lo retornamos, está bien. Sí, en este caso no necesitarías crear un arreglo nuevo. Igual podría ser conveniente en algún caso. Siempre que solamente si es necesario lo tenés que crear. Por ejemplo, para una suma de matrices necesitas crear un arreglo nuevo, porque no podés guardar la suma de los respectivos elementos ni en A ni en B. Tenés que crear, estás obligado a crear un arreglo. En la resta de matrices igual, pero en el producto de un escalar por una matriz, bueno, también dependerá el caso, ¿viste? Porque yo lo hubiese Ya lo hecho estamos- al revés. Porque si en algún caso tengo que multiplicar y después sumar, podría... Sí, bueno, sí. A ver, si nosotros queremos guardar la multiplicación de la matriz A por el escalar K en una matriz nueva, bueno, si ese fuera el caso, sí creas el arreglo. ¿Sí? Porque casi dejo de hacerlo para siempre, con lo que dijo. No, a ver, lo que sí hay que dejar de hacer para siempre es que si nosotros, depende del problema, es eso, ¿no? Si el problema es cambiar los elementos de una matriz que estoy pasando como parámetro, yo no tengo que crear una nueva matriz para retornarla como resultado. O incluso no tengo que retornar la misma matriz. Porque lo que aprendimos en la primera clase de arreglos es que el pasaje de parámetros de un arreglo completo es un pasaje de parámetro por referencia. Y como la matriz es modificada, no la debemos retornar, ¿sí? Eso es lo que tiene que quedar claro. Si el problema te exige o en sus restricciones dice que vos tenés que crear un nuevo arreglo, ¿sí? Puede haber sido este también, ¿no? En el caso de que te diga el enunciado, al crear crea un módulo para multiplicar una matriz por un escalar y el resultado de esa multiplicación por el escalar guárdelo en una nueva matriz. Si te lo dice como restricción, sí, ahí sí creas un nuevo arreglo. Pero si no lo dice, bueno, reutilicen el mismo arreglo y no lo retornan, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber. ¿Alguna O sea, pregunta? evitamos copiarlo de vuelta, digamos. Si no es Claro. necesario, no lo hacemos de vuelta. Tal cual, Esa no es la hay que ventaja. hacerlo. No hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque después vamos a ver un montón de métodos que ordenan un arreglo, ¿sí? Es decir, un arreglo unidimensional, de enteros o de reales. Se lo pasamos desordenado y el método me lo retorna ordenado. Todos los métodos de ordenamiento se van a estudiar desde el punto de vista de su eficiencia. Vamos a ver algoritmos cuyo tiempo de ejecución es cuadrático, como el método de inserción, selección y burbuja, o el burbuja mejorado, ¿sí? Son de orden cuadrático, y otros que son subcuadráticos, como el heap sort, quicksort y merge sort. Entonces, ninguno de ellos hace un uso ineficiente, porque son algoritmos muy populares, ¿no? Y incluso hoy en día se siguen usando, incluso en forma combinada. Algunos algoritmos empiezan a ordenar de una forma y después terminan ordenando de otra. Lo hacen en forma combinada. Pero ninguno de estos algoritmos se les ocurriría crear un arreglo temporal que tenga la misma dimensión de aquel arreglo que necesita ser ordenado. Porque si vos tenés un arreglo de 100.000 elementos y para resolver un problema tenés que crear otro arreglo temporal que tenga 100.000 elementos, y la eficiencia se desvaneció cuando creaste ese arreglo en forma innecesaria. Siempre estos módulos o estos métodos de ordenamiento que vamos a ver trabajan ordenando el mismo arreglo, por lo general, sobre el mismo arreglo que reciben como parámetro, porque sería muy ineficiente generar una duplicación del arreglo, clonar el arreglo en otro y trabajar el resultado en otro. Por lo general siempre se rehúsa el mismo arreglo que está siendo pasado como parámetro. Bueno, me fui. Pero bueno, esto es multiplicación por un escalar y después tenemos un ejemplo que es transponer la matriz.
La transposición de la matriz lo que hace es crear una matriz traspuesta cuya cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas de la matriz original y la cantidad de columnas es igual a la cantidad de filas de la matriz original. La transpone. Y eso es lo que hace esta matriz. Los elementos que están en la posición fila col se lo asigna a la posición col fila de la matriz traspuesta, que en este caso es la matriz MT, donde la matriz MT fue creada con una cantidad de filas que es igual a la cantidad de columnas de la matriz A y una cantidad de columnas que es igual a la cantidad de filas de la matriz A. Esto simplemente transpone, crea una matriz traspuesta. Y bueno, y acá no hay ningún error. ¿Por qué? Porque en este caso, dado una matriz, tenemos que crear una matriz traspuesta. Y ese resultado lo vamos a almacenar en una matriz nueva, que es la matriz MT, que es lo que se retorna. Y este módulo sí retorna una matriz, que es la matriz resultante de haber traspuesto a la matriz A. Bueno, acá está en Java, lo pueden probar. Y bueno, y acá hay un módulo. Vamos a ver este módulo. Suma los elementos de una fila. Este módulo suma los elementos de una fila de una matriz. Le pasamos la matriz y una fila determinada. Entonces, ¿qué hace? Suma todos los elementos de esa fila que consideramos. Supongamos que le pasamos una matriz, le decimos la fila 1. ¿Sí? La F es la 1. Eso corresponde a la segunda fila, ¿no? Porque la primera fila es la fila 0. Si le decimos la fila 1 es la segunda fila. Entonces, ¿qué hace? Hay una estructura repetitiva que va a iterar por los distintos valores de columna. Entonces, col va desde 0 hasta la cantidad de columnas. ¿Sí? Cantidad de columnas es cantidad menos 1, ¿no? Entonces, va a sumar todos los elementos que están. F es la fila. El elemento 1, 0, cuando al principio col vale 0. Después 1, 1, 1, 2, 1, 3, así hasta el último elemento 1n. Utiliza una variable acumuladora suma y retorna la variable acumuladora suma, que es un entero. Y así suma todos los elementos de una fila y eso lo hace iterando por cada una de las distintas columnas para la fila F. Ahí está en pseudocódigo y acá la tienen en Java. Bueno, acá se utilizó una notación resumida. En lugar de escribir a suma le asigno suma más matriz de fcol, puso más igual, que es lo mismo. ¿Sí? Es una notación contraída. Profe, una pregunta. En el for está que dice menor igual, ¿puede ser? A ver, analicemos. CanCol es la longitud de matriz sub 0, es decir, es la cantidad de columnas de la matriz. Cantidad de columnas. Y col va desde 0 y menor o igual que... Entonces, ¿tu opinión cuál era? Que como usted había dicho que había que recorrer hasta columna menos 1, si está bien hacerlo ahí o si estaría bien en este caso. No estaría bien, ¿no? No, ¿Cómo sería? tendría que ser menor estricto. Exacto. Tendría que ser menor estricto. Entonces acá hay un error. Le sacamos al igual. Bueno, buen comentario. A ver, siempre vayan agudizando el ojo. Bueno, y esta es la multiplicación. Se las voy a dejar a ustedes porque estoy bastante cansado. Pero en realidad en la multiplicación es muy interesante porque necesitamos 3 estructuras repetitivas anidadas. Y hay que recordar cómo se hace la multiplicación, ¿sí? Se multiplica toda una fila de A por la columna de B. Y a medida que vamos multiplicando cada uno de los elementos, tenemos que ir acumulando los valores, ¿sí? Bueno, para hacer
esa multiplicación y obtener cada elemento y multiplicar los respectivos elementos de una fila de A por los elementos de una columna de B, se utiliza justamente otra estructura repetitiva para. ¿Sí? Y la multiplicación se escribe de una manera relajada también así: A sub i k por B sub kj para el elemento A sub ij. Bueno, acá fíjense, el iterador para las filas de A es I, el iterador para las columnas de B es J, y K permite un iterador para recorrer las columnas de A y las filas de B. Por eso dice A sub K multiplicado por B sub kj. I son las cantidades de filas de A, J son la cantidad de columnas de B, y K es justamente aquella variable iteradora que me permite hacer ese recorrido para ir multiplicando los elementos que correspondan. Una vez que hicimos la sumatoria de haber multiplicado toda una fila por toda una columna, esa es una sumatoria que se va a dar una variable acumuladora. Una vez que se acumuló esas multiplicaciones, recién ahí, una vez que terminamos de recorrer fila y columna, recién ahí se lo almacenamos al elemento A sub ij. Este es el que más les recomiendo que escriban en Java. Lo tienen escrito en Java acá, pero pásenlo, razónenlo, porque, a ver, la multiplicación de matrices ya la conocen en álgebra y nosotros no la vamos a dar acá. Lo único que tienen que entender en desarrollo de algoritmos es cómo implementar ese algoritmo que permite multiplicar matrices. Se supone que ustedes ya tienen un conocimiento previo, que es saber cómo se multiplican las matrices, y ahora simplemente lo tienen que aplicar en pseudocódigo, ¿sí? Entonces, para aplicar la multiplicación de matrices, sin duda hay que utilizar una variable acumuladora suma, ¿sí? Y darnos cuenta que esta multiplicación se realiza casi en forma análoga de esta expresión matemática que permite construir a cada uno de los elementos en la matriz C, ¿sí? Entonces, traten de razonar este algoritmo, lo tienen en pseudocódigo y lo tienen en Java. Y bueno, este ejemplo no lo vamos a ver ahora para que no sea tan denso, ¿sí? Pero lo van a poder recorrer ustedes, ¿sí? Van a tener un arreglo unidimensional que representa distintos años y bueno, también tienen un arreglo bidimensional que representa en cada fila representa un mes y en cada columna un año, ¿sí? Y esta matriz almacena producciones mensuales. Es decir, tenemos 12 meses, porque va desde el 0 hasta el 11, son 12 meses. Y si quisiéramos, por ejemplo, cada columna un año, supongamos que queremos la producción en el mes de abril para el año 2013. 2013 está en la posición 6. Es decir, si vamos a la columna 6 y en la fila 3 tenemos el valor 78, es decir que 3 representa el mes de abril, 6 representa el año 2013. Eso permite recuperar que en el año 2013, en el mes de abril, la producción mensual fue de 78 unidades. Bueno, esa es la idea de este ejemplo, que en realidad permite, a partir de esa estructura, un arreglo unidimensional que almacena años de producción y una matriz que almacena la producción de cada mes para cada uno de los años. Bueno, se podrían elaborar distintos módulos que permitan recuperar, por ejemplo, el promedio de producción mensual para un año,
la mayor producción mensual para todos los años, la mayor producción para un año determinado, ¿sí? Bueno, este tipo de ejercicios recórranlo o traten de construirlo porque acá no está hecho, pero la idea es que le vamos a otorgar algún significado a una matriz y a partir de esa matriz podemos pedir problemas aplicados con ese caso. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, hoy lo de hoy... Sí, ahora respondo a Ulises. Lo de hoy fundamentalmente es una extensión de todo lo que vimos en arreglos unidimensionales. Es decir, lo único que hemos hecho es agregarle una dimensión más. En lugar de arreglos unidimensionales tenemos arreglos bidimensionales. Y lo más importante que tenemos que tener presente con el tema de arreglos es que el pasaje de parámetros de un arreglo completo es un pasaje de parámetro por referencia. Y cada vez que pasamos por referencia, ese arreglo tiene un acceso a través de alguna referencia al mismo arreglo que está representado en un programa principal o aquel módulo que invocó a este módulo que tiene el pasaje de parámetro por referencia. Es decir, se accede a la misma variable y cualquier modificación que hagamos en ese módulo va a ser reflejado en el módulo que lo llamó, sea este el principal o algún otro módulo. Pero no hay nada nuevo respecto de lo que vimos la semana pasada. Nada más que hacemos este ejercicio de sumar matrices, multiplicar matrices, cargar los elementos de una matriz bidimensional, mostrarlo por pantalla. Todos estos ejercicios, triangular superior, triangular inferior, no son más que poder modularizar, poder construir módulos, tanto en pseudocódigo como en Java, de un tema que ya fue visto en álgebra, nada más que lo vemos aplicado en arreglos bidimensionales, pero en sí la clase de hoy no tiene como contenidos conceptuales ningún concepto diferente respecto de arreglos bidimensionales. Es más, siempre en desarrollo vemos esta clase como al pasar. Nada más que yo los invité a recorrer estos ejercicios para que presten atención cómo construyen esos módulos, porque a veces uno se confía pensando de que, sí, yo entiendo, listo, no practico más. Pero en el parcial va a haber un ejercicio de matrices, así que tienen que hacer mucha práctica. ¿Qué decías, Ulises? No, yo solamente quería consultar si ese apunte ya estaba en la materia, Sí, a ver... porque no lo he encontrado. Sí, está, fíjate de refrescar o entrar nuevamente a PEDCO, se llama Slide Arreglos Bidimensionales. Está en la parte de arreglos. Bien, gracias. Bueno, Profe, ¿lo último que vimos se hace con multiplicación de matrices o no? lo último Lo que de la- vimos es el módulo de multiplicar matrices. Es un módulo que permite multiplicar dos matrices, que le pasamos como parámetro y devuelve como resultado la matriz multiplicada. Bueno, dejamos acá, entonces si no hay preguntas. Profe, tengo una pequeña consulta. Sí, Cuando en un método que estoy metiendo un arreglo y lo modifico, eso, bueno, se modifica el arreglo tanto por todos lados porque es una referencia a la memoria, pero si yo lo retorno y lo almaceno en una variable de tipo arreglo del programa principal, ¿qué es lo que sucede? no entendí bien. ¿Cómo es el ejemplo? El arreglo fue creado en el programa principal. Sí, lo paso como parámetro en un método, A un en el método. cual Y lo modifica. este método lo modifica. Lo modifica, le hace algo. O no necesariamente lo tiene que modificar. Ujú. Pero después yo lo retorno, ese arreglo. No lo tenés que retornar. No, pero mi consulta ya sé que no. Pero ¿qué pasa si lo retorno?
y lo almaceno en una variable en el cual llamo al método para que lo almacene. ¿Qué es lo que sucede? ¿Tiene un error de ejecución? No tiene error de ejecución. O sea, si vos decís, yo que, a ver si te entiendo. Mi curiosidad quiero saber, ya sé que no se hace. Yo te lo describo. En el programa principal vos creaste un arreglo. Se lo pasás a un método, ese arreglo completo. Se lo pasás a un método. Ese método lo recibió completo, lo modifica el arreglo y a su vez lo devuelve como parámetro, lo devuelve como valor retornado. Claro. Sí, entonces el llamado en el programa principal se lo asigna a una variable también. Claro, de tipo Sí, arreglo tiene que ser. Eso no da error. No da error. Sintácticamente es correcto para Java y no te va a acusar ningún error. Pero conceptualmente está mal. Está bien, pero ¿qué sucede? ¿Voy a tener dos arreglos iguales apuntados a dos direcciones diferentes? Vas a tener, a ver, vos en el programa, en ese método creaste otro arreglo, lo retornaste como parámetro o retornaste el mismo arreglo que recibiste como parámetro. Yo en el programa principal declaro dos arreglos Ujú, del mismo tipo, vacíos, ¿no? ujú, Luego, uno de los arreglos lo lleno de ujú. enteros, ¿no? Son dos arreglos de tipo entero, uno vacío y uno lo lleno con algún método para rellenarlo. Bueno, una vez que lo rellené, lo paso a otro método en el cual lo modifico. No sé, le puse todos 1, bueno, que los paso a 10. Lo retorno. Y lo retorno y lo inserto, Lo asignás. lo asigno exactamente al otro arreglo creado vacío. ¿Qué es lo que sucede? Voy a tener Lo que dos sucede. arreglos diferentes ahí. Lo que sucede es que vas a tener dos arreglos en el principal que apuntan al mismo arreglo, una vez que hiciste esa asignación. Ah, eso quiero saber. Va a estar apuntando los dos al mismo, Al mismo. Sí, ok. porque vos le estás asignando la referencia, pero recordá y ponértelo en un cuadrito que eso no se debe hacer. No, ya sé que no se debe. De curioso quiero saber qué es lo que sucede internamente. Claro. Eso en realidad es sintácticamente correcto porque Java no te acusa ningún error. Vas a ver que después de la ejecución de este ejemplo que vos lo podés escribir, vas a comprobar que todas esas referencias apuntan al mismo arreglo, ¿sí? El arreglo que pasaste como parámetro y al arreglo al cual le asignaste el resultado de invocar ese módulo, apuntan al mismo arreglo, son referencias que apuntan al mismo contenido del arreglo. Vas a verificar. Es sintácticamente correcto, pero semánticamente hay un error que es haber devuelto el arreglo como retornado, cuando en realidad no lo tenías que retornar y por ende no habría ninguna asignación en el programa principal, porque como ese método al cual invocas no retorna nada, simplemente invocas al método. Claro, pero lo que no me cierra es lo siguiente. Si yo al momento estoy creando dos arreglos, estoy observando... O sea, al principio sí. Yo creo dos... nada más. No, yo creo dos arreglos. Los dos vacíos, diferentes. Son dos asignaciones diferentes en memorias diferentes, ¿no? Sí. Bien. Uno de los arreglos lo lleno. Tengo arreglo A y arreglo B de enteros. Uno lo lleno de números. El otro lo dejo vacío. A ese arreglo A que tiene números, lo meto en un método en el cual lo modifica y lo retorna. Y se lo asigna al arreglo B, que tiene otra dirección de memoria. ¿Qué hace? ¿Sustituye la memoria? Ese ejemplo lo vimos, de hecho. ¿Vos viniste a todas las clases? Sí, pero no, me quedó la duda. Ese ejemplo lo vimos, justamente es el tema de asignar, cuando vimos con arreglos unidimensionales. Y de hecho, a ver, déjame buscar si no publicamos Lo el ejemplo. explicó en pseudocódigo igual también, profe. Lo expliqué en pseudocódigo con unas dos tablitas. Con dos tablitas y todo. Ah. Eso está ¿Lo hizo en Paint o no? Estaba en un Que no Word, recuerdo. creo, ¿no? Paint o Word. ¿Cómo? Que lo había hecho en un Paint o en un Word, no me acuerdo ahora. En un Word creo que está hecho. A ver. Sí, lo hice en un Word, profe. Si está en Petco, después lo busco. No, me quedó esa duda pendiente. Sí, a ver, vos cuando creas dos arreglos, como decís vos,
en el main, al declararlos se guardan posiciones de memoria, referencias. Al crearlos son dos arreglos distintos. Cada una de las referencias apunta a distintos arreglos. Claro. Después de que llamaste al método, ¿sí? Y uno de esos arreglos fue modificado, al hacer la asignación, ¿sí? Al otro arreglo, esta referencia ahora va a apuntar al primer arreglo. Ahí está, ahí entendí. Eso quería Bueno, saber. ese mismo ejemplo lo hicimos en un Word y es más, a ver, déjenme ver. Sé que había un ejemplo, arreglos. A ver, ¿y el video de arreglos tampoco no lo tiene? En una de las transparencias creo que había algún ejemplo de eso, profe. En las transparencias. De la clase pasada creo que fue. Sí, igual creo que hay un Word dando vuelta. Voy a tratar de buscar el Word, de rastrearlo y de última lo publico en Pedco. Creo que hay un Word que habíamos hecho. Sí, profe. Buenísimo. Porque me quedó esa duda, no había entendido esa parte de qué sucede internamente cuando se hace ese tipo de práctica. Claro, vos de hecho podés, fíjate, podés hacer, crear dos arreglos, asignarle valores y después, suponete que los arreglos se llaman A y B. Una vez que le asignaste valores, hace una asignación, que es a B le asigno A. Es decir, asigna A a B o B a A. Y cada vez que vos haces una asignación, no estás asignando el contenido de los arreglos. Estás haciendo directamente que una referencia apunte a lo referenciado por la otra. Y cuando vos haces a A le asignas B, bueno, lo que apuntaba la referencia de A, ahora también lo apunta a B. Son dos referencias para el mismo objeto. Cada vez que asignamos arreglos, estamos en realidad, cuando hacemos a A le asigno B, estoy copiando la referencia, no estoy copiando el arreglo. O sea que cuando retorno la referencia. Siempre retornamos referencias, sí, Bien. porque es el arreglo completo. El pasaje de parámetro es el arreglo completo. Es pasaje de parámetro por referencia. Y el retorno de un arreglo completo es justamente retornar la referencia a ese arreglo. Bueno, espero encontrar el apunte porque creo que lo teníamos. Bueno, dejamos acá entonces. Listo, profe. Nos vemos. Hasta Adiós. luego. Que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.